La conferencia ayer de grabación. El notario Fernando Antonio Cárdenas González, figura destacada del notariado coahuilense y homenajeado en este encuentro, nos expondrá el tema planteamiento civil, fiscal y de prevención del lavado de dinero del contrato de donación. Le acompaña en esta presentación el presidente de este colegio, el notario Francisco Aguirre Sánchez. Notario Cárdenas González, con todo gusto le cedemos la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Para mí en lo personal es una oportunidad el poder estar en este auditorio, en este segundo encuentro notarial que de manera muy generosa el Colegio de Notarios del Estado de Coahuila, que preside Francisco Aguirre Sánchez, ha tenido a bien bautizarlo con mi nombre, que para mí es un honor y una responsabilidad cada vez mayor y pues gracias desde lo más profundo de mi corazón y a todos ustedes también. Vamos a tratar un tema que tiene que ver con las donaciones. Vamos a hacer un planteamiento civil, fiscal y de prevención del lavado de dinero. El contrato de donación cada vez se vuelve imprescindible en la planeación patrimonial de la familia para poder transmitir los bienes a los seres queridos. Es un contrato que va en ascenso en nuestra actividad notarial. Cada vez celebramos más contratos de donación y esto se debe a los beneficios fiscales que la autoridad concede a este contrato, los cuales no se otorgan a ningún otro contrato como es la compraventa, la permuta, el mutuo. En este sentido, es importante tener presente que el contrato de donación es un contrato gratuito, unilateral, que el legislador lo regula con cautela y de manera muy diferente a las reglas que tienen todos los demás contratos bilaterales en donde existen obligaciones y derechos recíprocos para las partes. En este sentido, la donación es un regalo sin contraprestación alguna. La donación es una dádiva que se da sin remuneración de ninguna especie. Se califica, como ustedes lo saben, en un contrato unilateral en donde los beneficios son evidentes para quienes reciben el bien donado y son perjudiciales para quien los dona. En uno hay una disminución del patrimonio en el donante y en el donatario hay un incremento, ¿sí?, de su patrimonio. Y ante esta situación, el legislador establece reglas muy concretas para este contrato. Y la primera regla que tenemos que tener presente es que no se le aplican las reglas de los demás contratos. Tiene particularidades especiales porque se trata de un regalo sin contraprestación alguna, en donde se mezcla un acto de generosidad de quien da y por lo tanto el legislador lo regula con cautela, de manera estricta, con exceso de formalismos que no tienen los demás contratos y le concede, a final de cuentas, al donante ciertas prerrogativas para que una vez que celebre el contrato lo pueda revocar y dejar sin efecto legal alguna cuando se presenten circunstancias que si las hubiese conocido el donante no lo hubiera celebrado. La supervivencia de hijos, el hijo póstumo, el concepto de la ingratitud, el tema que tiene que ver con la cuestión de alimentos cuando el donante se vuelve insolvente para para cubrir sus obligaciones de alimentos, inclusive se le obliga a reservarse los bienes necesarios en propiedad o en usufructo para vivir sus circunstancias, y cuando este concepto se debilita, le da también la ley el derecho de disminuir la donación o hasta revocarla, y esto genera una cierta incertidumbre, ¿sí?, para el donatario y para los terceros que se relacionan con el inmueble adquirido por esta vía, que de una de otra manera el día de mañana puede tener consecuencias fiscales y consecuencias legales que tenemos que tomar en cuenta en nuestra asesoría que le podemos dar
a nuestros clientes. Por eso es el triple enfoque, el enfoque civil, el enfoque fiscal y el enfoque de prevención de lavado de dinero, como tenemos que ver todos los conceptos que actualmente se presentan en la notaría, y ahí que nosotros hemos compartido en otras conferencias un método que le llamo el método de los 3 recipientes, en donde tenemos que analizar el asunto desde 3 cajones distintos para poderlo integrar de mejor manera. Nuestra formación profesional es evidentemente civilista y siempre queremos analizar todo bajo la visión del derecho civil. Pero en el transcurso de los años se ha ido incorporando en la vida jurídica otras materias que son relevantes, como es el tema fiscal, como es el tema de prevención de lavado de dinero, pero nuestra formación profesional siempre ha sido civilista y entonces cuando nos cae un asunto queremos resolverlo bajo el lente del derecho civil. Y ese es el primer error que cometemos, porque el derecho civil tiene reglas que son muy distintas a las que exige la autoridad en materia fiscal. Lo que le interesa a la materia fiscal no le interesa al derecho civil. Lo que le interesa al derecho fiscal no le interesa a la prevención del lavado de dinero porque tienen principios y reglas distintas. Pero nuestra formación profesional está hecha al derecho civil y todo lo queremos ver bajo el lente del derecho civil y muchas veces al verlo con esa visión descuidamos los 2 derechos que es el fiscal y la prevención del lavado de dinero. Entonces, el método de los 3 recipientes consiste en analizar el contrato, el asunto, desde el punto de vista de cada derecho, pero sin mezclarlos, porque al mezclarlo genera confusión. Si nosotros tenemos un método para analizar ese asunto en partes y ese método lo compartimos con nuestros abogados y nuestro personal de oficina, lo vamos a entender de mejor manera. Llega un asunto, tenemos que verlo bajo la camiseta, bajo el lente de derecho civil, analizamos con cuidado bajo ese derecho únicamente lo que tiene que ver con este derecho sustantivo, el estado civil, el donante, generales, identificación, ley del notariado. Y una vez que analicemos ese asunto bajo ese lente del derecho civil, me voy a quitar la camiseta de derecho civil, me voy a poner la camiseta de derecho fiscal y voy a analizar el asunto únicamente bajo el lente de derecho fiscal. Y voy a decir la constancia de situación fiscal, el RFC, que la CUR, que si paga impuestos sobre la renta por adquisición de inmuebles, si está exento, el tema del IVA, las constancias de retención fiscal en su caso del impuesto, el CFDI que se tiene que dar de estas retenciones. Y entonces estos principios no le interesan al derecho civil. Como el fisco no le interesan los principios del derecho civil y entonces hay que verlo en partes y lo vamos comprendiendo de otra manera. Si vamos a dar aviso al declaranot, si vamos a dar aviso a ciertas autoridades y una vez que termine de analizar el contrato bajo la luz del derecho fiscal, me voy a quitar la camiseta de derecho fiscal y me voy a poner la camiseta de prevención de lavado de dinero para analizarlo bajo las reglas y principios de este derecho que se incorpora desde el año 2013, el 17 de julio, y que tiene reglas muy diferentes a las otras 2. Hay que tener expedientes únicos si se trata de la constitución y transmisión de derechos reales. Hay que cumplir con los anexos que establecen las reglas de carácter general. Hay que analizar el tema del efectivo cuando haya un pago, los avisos que se tienen que dar al portal de prevención de lavado de dinero en los casos que marca la autoridad. Que si ustedes se fijan, estos principios poco importan al derecho fiscal y poco importan al derecho civil. Pero al momento en que analizamos el asunto, en partes lo entendemos y lo comprendemos de mejor manera que al momento de mezclar todo el asunto en el mismo recipiente.
Y entonces al momento de que lo vamos separando, lo vamos comprendiendo, vamos analizando la legislación correspondiente, avisos, normativas, etcétera, y al final vamos a unir y a fusionar estos tramos de derecho y vamos a tener como consecuencia un resultado más satisfactorio, un negocio mejor terminado. Si tenemos este método de los 3 recipientes, nos va a poder dar mejores resultados y nos vamos a estresar menos, porque el analizarlo en un solo recipiente, confundimos los conceptos y reglas de cada derecho que estoy comentando. El contrato de donación, a final de cuentas, como les decía, tienen reglas especiales a cualquier otro contrato. El legislador no simpatiza con el contrato de donación, inhibe su celebración al concederle muchos derechos al donante para dejarla sin efecto legal. Se rompe el principio civilmente hablando de que la resolución de los contratos no puede dejarse al arbitrio de una de las partes. En el contrato, por ser la donación unilateral, en donde los beneficios son evidentes para quien recibe la donación y son perjudiciales para quien da, el donador, pues tiene reglas muy diferentes. Y esas reglas diferentes también debemos comprenderlas. ¿Cuáles son una de esas reglas? Pues dice, si hay supervivencia de hijos, puedes revocarla. El hijo póstumo, que aquel que nace fuera después de la muerte del donador, revoca la donación. La ingratitud, el caso de adulterio, violencia familiar, en el caso de incumplimiento de obligaciones alimentarias, genera la revocación de la donación. El caso de alimentos genera la reducción y hasta la revocación de la donación. Se exige, como lo decía un momento, de que el donante se reserve en propiedad usufructo los bienes necesarios para vivir sus circunstancias, que es un concepto muy subjetivo y que ustedes saben que aquí en Coahuila desde el año del 2021 en agosto se reforma el Código Civil y se establece que cuando se done una propiedad, el donante debe reservarse el usufructo vitalicio cuando es mayor de 65 años. Es una medida de protección que establece el legislador que podrá ser o no constitucional, pero ahí viene la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó una inconformidad con la constitucionalidad de este principio que viene en el Código Civil. No ha sido resuelta en los tribunales. Hablé con el doctor Hugo Morales, me comentó que el proyecto viene en el sentido de dejar sin efecto la disposición, pero todavía no ha sido votada. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales llega a establecerse que no se pueden establecer restricciones que van en contra de los derechos humanos cuando se trate de personas con discapacidad, por cuestiones de edad, y ese tipo de temas están por resolverse próximamente. Nada más como un paréntesis. Yo creo que se va a reformar la ley antes. Hemos tenido reuniones con la presidenta Luz Elena y tiene una reforma en ese sentido antes de que se resuelva el tema, porque ahí hay un exceso. A lo mejor podría considerarse de sí dejar claramente asentado que le advertiste y que le hiciste, y ante la ausencia de esa advertencia se constituye el usufructo, pero si no, pues, y ahora también 65 años, pues ya no son los mismos 65 años, o sea, no. Sin embargo, en Tamaulipas existe la misma Exactamente. constitución, y en Nuevo León se establece la obligación del notario de establecer la escritura del derecho que tiene el donante por no mayor de 60 años de reservarse el usufructo. Se lo puede reservar, ¿no? Pero tienes que poner... Ese es el sentido al que debería de ir, porque acá la ley fue más allá y dice, y no lo puede renunciar. Y se tiene por no puesta. Entonces, y otro punto, antes de irnos más allá, pocas cosas hay que agradecerle a la 4T. Una de ellas es que cada año amenazan con ponerle impuestos a las herencias y se vienen
las donaciones, Costo político muy alto. entonces, pero siempre lo anuncian. Al inicio de cada año lo anuncian. Y eso, bueno, genera un movimiento muy grande de donaciones. Eventualmente se va a hacer. Y el día que se haga, van a cerrar donaciones y herencias al mismo tiempo. Pero eso nos ha generado que por eso es tan relevante. O sea, se ha multiplicado el tema de las donaciones. Sí, en este sentido hay que tomar en cuenta en Coahuila que la exposición de motivos que se realiza esta reforma que se da al Código Civil en el mes de agosto del 2021 se refiere únicamente a la casa habitación y si ustedes leen la redacción del artículo que modifican, habla de todo tipo de donaciones, ya no habla de casa habitación, sino habla de la donación en general, debes reservarte el usufructo. Hay la inconstitucionalidad que se presenta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero como bien dice el licenciado Miguel, pues existen estados en donde ya hay una disposición similar como son Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Tamaulipas, inclusive Aguascalientes. En Aguascalientes el notario se le tiene que exhibir por parte del donante certificados y constancias del registro público de la propiedad que acredite que tiene otros bienes suficientes para vivir sus circunstancias y el notario puede negar el servicio notarial si a su juicio no son suficientes para poder cumplir ese objetivo. Entonces, aquí lo importante es hacer una reflexión en por qué el legislador ha ido regulando este tipo de disposiciones protectoras para las personas mayores de 65 años. Y esto también requiere una reflexión por parte de los notarios. ¿Qué es lo que pasa? Y es una realidad, pues que van los padres a donarle a los hijos y una vez que le donen a los hijos sacan a los padres de la vivienda y se genera un problema social y se genera un problema pues de dejarlos en desamparo en el invierno de la vida. Exactamente. Básicamente el legislador se excede. Claro. Está como el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que viene ya con una disposición en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, y ya del Nuevo León también, de que el notario no puede llevar a cabo un acto tratamiento de dominio y no distinguen. Inclusive yo he cuestionado, a ver, ¿cómo es posible que una persona no pueda recibir por herencia porque está inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias o no pueda recibir una donación que podría ser susceptible de embargo para cumplir precisamente con esas obligaciones que tiene? ¿Verdad? Claro. Se exceden los legisladores. A lo que voy es que es importante que nuestra función de asesoría y de consejo por parte de la notaría hacia el donante debemos hacer énfasis de los pros y los contras que se generan con un acto de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces muchas veces esa asesoría, ese consejo, esa prevención ubica al cliente, en este caso al donante, a tomar una decisión más informada y más consciente de las cosas. O sea, nuestra labor como notarios tenemos que generar esa confianza para que el donante pueda tomar debidamente informado y con los pies en las tierras una decisión y que no se tome de manera precipitada. Este es un síntoma, es un foco rojo, un foco que ya tienen casi 10 estados de la República porque se registra el abuso de los progenitores hacia de los hijos hacia los progenitores y esto ha generado las reformas a los códigos que puedan o no resultar inconstitucionales, ahí están y tienen una causa que hay que atender y que nosotros como notarios tenemos que filtrar previamente a la firma de un contrato de donación. Vuelvo a insistir, el contrato de donación tiene reglas especiales. Una de ellas es que el donante debe reservarse los bienes necesarios para vivir sus circunstancias. Eso tiene que dejarse asentado bajo protesta de decir verdad por parte del donante en las declaraciones de un instrumento que se reserva en propiedad o usufructo los bienes para vivir sus circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son los necesarios? Son cuestiones subjetivas que varían de persona a persona.
Y entonces en ese sentido hay que ir dejando documentado esa actividad en nuestra escritura pública. Tenemos que dejarlo asentado porque nuestra forma de actuar es documental, tenemos para ello la escritura pública y tenemos que ir haciendo esas declaraciones para ir soportando de seguridad jurídica el instrumento notarial. El consentimiento en la donación se integra de manera muy distinta a cualquier contrato oneroso. Nuestro Código Civil y todos los códigos de la República Mexicana establecen un procedimiento más estricto para que el contrato quede perfeccionado entre las partes. Es que acepte la donación el donatario, que se la haga saber al donador, que revista la misma formalidad que se exige para la donación y que se haga en vida entre el donante y el donatario. O sea, no basta como en un contrato de compraventa en donde vendo y transmito una propiedad al comprador y que por ese efecto se transmite el dominio. Aquí hay que decir, yo dono y en una cláusula adicional, yo donatario acepto la donación, se lo hago saber en este momento al mismo donante que se entera y como consecuencia queda perfeccionado el contrato para los efectos legales. Exige un paso más, ¿sí?, que cualquier contrato. ¿Por qué? Porque el legislador lo que quiere es que el donante tenga los espacios de reflexión para tomar una decisión correcta y que a partir de que se integre el consentimiento nacen ciertas prerrogativas para el donante para dejarlas sin efecto posteriormente. Mientras la donación no sea aceptada, mientras la donación no se informe al donante de que la aceptó y se enteró, el consentimiento del contrato no se da, ¿sí? Sucede con frecuencia que cuando la donación se celebra ante el notario, comparece donante y donatario, y el primero dice que dona al segundo la propiedad tal, y firman los dos la escritura correspondiente, pero no hay una alusión a la aceptación. Se entenderá que la aceptación al comparecer esa persona en la escritura se da ese consentimiento o ese silencio no tiene efectos jurídicos. Esto ha generado problemas en los tribunales por esa fórmula para integrar el consentimiento. Comparece uno, le dona, el otro firma la escritura y damos por entendido de que acepta la donación, pero no hay un texto expreso en donde digo acepto textualmente la donación y yo donante me entero de ello y el consentimiento se integra. Aquí la pregunta sería, ¿el silencio genera consecuencias jurídicas? En principio que sí, pero siempre cuando la ley se lo conceda. Si la ley no le concede, en mi opinión, no se integra el consentimiento. Sí. No sé si me he pensado así, o si no estoy equivocado, que al aceptar expresamente el donatario y manifestarlo de esa manera y hacérselo saber al donante, ya está aceptando Claro. un deber de gratitud con el Claro. donante y cumplir con esas obligaciones que vienen después para que no sea suspendo de una relación. Es correcto. Entonces ahí se integra el consentimiento, porque mientras no se cumpla con este procedimiento que se da únicamente en el contrato de donación, el consentimiento no se integra y al no integrarse no hay contrato. Bueno, podría hacerse posterior, creo yo. Igual, Sí, la misma forma. sí. Con la misma formalidad tendría que ser escritura, Un vengo a documento aceptar público dice, y tengo que relaciona eso, lo acepto. y tendría que notificarle para que se enterara de la aceptación. Le da reglas distintas a cualquier contrato. Y entonces, si no lo analizamos así, nos vamos en la finta de que el consentimiento se integra por los demás medios que en los otros contratos establece la ley. Aquí hay reglas correctas. Aquí tenemos que ya tener dos elementos en la redacción de la escritura. Uno, que el donante, bajo protesta de decir verdad, expresa que se reserva en propiedad o en usufructo los bienes necesarios para vivir su circunstancia, que lo declare. Segundo,
se tiene que hacer constar ahí en una cláusula expresa la aceptación por parte del donatario de la aceptación que se la comunica al donante y que como consecuencia el consentimiento queda perfeccionado para los efectos legales. Hay que jugar con una redacción similar para evitar que nuestra escritura vaya a un tribunal. Ustedes y nosotros tenemos que blindar nuestra escritura para que esta no sea materia de un tribunal, de un litigio, y si tenemos que cuidar la redacción, tenemos que poner un foco ámbar, que cuando se trate de una donación tenemos que ir cuidando estos aspectos. Estos aspectos vienen desde la regulación del Código Civil y vienen desde el Código Civil del 70 y del 84 y todos los códigos civiles de otros países que tengan un sistema de derecho escrito como el nuestro, lo regulan de manera similar. Siempre el donante va a tener la facultad de revocar por ingratitud, por supervivencia de hijos, por cuestiones de alimentos, etcétera, y eso tenemos que irlo brindando desde el inicio de la escritura. Por ejemplo, el tema de donaciones, el tema que tiene que ver con la donación entre cónyuges. Esto es muy importante y esto ha generado a nivel nacional ciertas polémicas porque me ha tocado en los foros en donde me ha tocado intervenir en otras ciudades, en donde hay ciertas opiniones distintas de un estado a otro. Y esto se debe a que cuando sale el Código Civil de la Ciudad de México, el Código Civil del Distrito Federal de 1928, se ha regulado de aquel entonces a la fecha en 3 momentos el tema de la donación entre cónyuges. El tema de la donación entre cónyuges nace en el 28, en 3 artículos se regulan el derecho en el título de las personas, ¿sí? En el libro de personas, y se dice la primera regla: los cónyuges pueden hacerse donaciones, pero se confirman con la muerte del donante, con tal de que no sean contrarias a las capitulaciones. Y en el segundo artículo, porque son 3, dice que el donante puede revocar en cualquier tiempo la donación. Y entonces esa primera corriente que sale con el Código del 28 le daba la facultad al donante de revocar en cualquier tiempo la donación sin expresión de causa, ¿sí? Aunque se haya divorciado, se haya disuelto el vínculo matrimonial, porque no tenía que justificar nada. Y puede ser que pasaban 50 años y venía a revocar la donación porque así yo lo determiné, porque a mí me convienen a mis intereses, dejando a un lado todas las causas que la ley establece para la revocación de una donación. En la donación entre cónyuges tienen reglas diferentes. Y entonces la primera regla fue esa. Todos los códigos civiles de la República Mexicana lo regularon igual que la Ciudad de México, hasta que la Ciudad de México en 1983 reforma el tema porque daba inseguridad el dejarlo tan abierto y se va a un extremo, como dice Luis Miguel, Miguel, en el sentido de que ahora dice la revocación de la donación únicamente puede hacerse dentro de la vigencia del matrimonio y cuando exista una causa justificada a juicio del juez. Y entonces acotó la revocación dentro de la vigencia, había un divorcio, ya no procedía la revocación, ya se confirmaba en favor del donatario y dejó abierta la puerta como que a juicio del juez y rompan los principios de legalidad y de certeza jurídica, normas en blanco, porque la opinión de un juez puede variar de un tribunal a otro y por lo tanto se volvían irrevocables porque a final de cuentas no había el sustento legal para fundamentar la revocación. Y entonces en el 83 se hace esto y en el 2000 lo cambian. Y en el año 2000 dicen, únicamente se puede revocar dentro de la vigencia del matrimonio y en los siguientes casos: violencia familiar, adulterio, incumplimiento de obligaciones alimentarias y en los demás casos que a juicio del juez estime conveniente. A final de cuentas se quedan 3 casos. En esos 3 casos procede la revocación. Y entonces los estados, unos se quedaron en la primera etapa, otros en la segunda y otros en la tercera. Por ejemplo, Coahuila se quedó en la segunda.
¿sí? Y hay otros estados que las volvieron hasta irrevocables, ¿sí? Hidalgo, por ejemplo, pues las donaciones entre cónyuges son irrevocables, ¿sí? Pero Coahuila se quedó en la segunda etapa. Entonces nosotros estamos hablando de que son irrevocables, porque a juicio del juez, pues es inconstitucional, ¿verdad? Pero al final de cuentas otros se quedaron en la primera, que es la mayoría, y acaba de salir una jurisprudencia terrible de la Corte, en donde dice que las donaciones en la primera etapa, las que se confirman con la muerte del donante, dice, pues mientras no muera el donante, mientras no muera, el donatario no tiene la calidad de propietario. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué le sirve una escritura? ¿Para qué le sirve que esté inscrita en el registro público? Y ese criterio que salió hace 3 años, imagínense ustedes, si no se acepta por el tribunal de que no es propietario el donatario, cuando hagamos una escritura derivada de una donación de la primera etapa, ¿sí? En donde, pues, si no es propietario, la Corte está diciendo que no es dueño, entonces, ¿cómo vendió, cómo hipotecó con ese título de propiedad otros actos jurídicos, ¿verdad? Es terrible lo que hace, porque cuando la ley habla, se confirman con la muerte, se confirman significa que la única posibilidad que tiene de revocarlo es hasta que muera, porque la acción de revocación se extingue con la muerte, no pasa a los herederos. Y por eso decía, se confirma con la muerte, pero no en el sentido de que no sea dueño, ¿verdad? Eso nunca lo dice el artículo, y la Corte en un asunto de Nuevo León le llega a decir que no tiene la calidad de propietario porque tiene que ser confirmada. Pero no se habla de confirmarla, que digas yo te confirmo la donación, sino el hecho, ¿sí?, de que la acción de revocación no se transmite a los herederos, y al morir se confirma porque ya no hay posibilidad de que nadie la revoque. No que no sea dueño. Pero fíjense cómo hay 3 etapas que hay que tomar en cuenta para consultar la jurisprudencia, los precedentes judiciales, la doctrina, porque puede ser que la que se consulte esté ubicada en la primera etapa, o en la segunda, o en la tercera. Y eso nos va a confundir. Y si tenemos una visión integral de la evolución de las donaciones entre cónyuges, vamos a decir, bueno, ¿en qué etapa está el estado que voy a consultar? ¿Me voy en la segunda, me voy en la primera o me voy en la tercera? Esto es muy importante tenerlo presente. Yo aquí en mi libro el más reciente de donaciones, comento la evolución que tiene el tema de las donaciones entre cónyuges, que ha sido lo más reformado en los últimos 80 años, ¿sí? Lo demás queda igual desde el punto de vista civil, ¿sí? Ahora, la limitación aplicable será la del lugar que usted deja El inmueble. ¿no? Bueno, pues sí, exactamente, sí, exactamente. Sí, que hay que considerar. Y entonces, bueno, pues tenemos que ir viendo todos esos aspectos, porque el contrato de donación ha ido incrementándose en nuestras notarías. Y pensamos que es muy sencillo. Tiene sus bemoles, como lo estamos comentando. Puede ser que se revoque el día de mañana, que no cubramos lo concerniente al consentimiento, que no se haya reservado los bienes necesarios para vivir sus circunstancias. Tiene su complejidad, porque además es un contrato que el legislador no simpatiza con él, en donde lo que quiere es generar la cultura del trabajo como un condicionante del derecho a la vida. Y entonces dice, ¿por qué voy a propiciar la dádiva y voy a debilitar esa cultura del trabajo? Entonces le pone muchos requisitos estrictos, extremo formalismo. Por ejemplo, en cuanto a la formalidad, prácticamente el Código Civil de la Ciudad de México exige la escritura para cualquier donación. Y si no tiene la escritura cualquier donación, cualquier donación es nula. Aquí Coahuila, en el Código del 99, hay una cosa muy interesante que establece de que la donación de bienes muebles pueda constar por escrito. En la Ciudad de México es escritura pública.
Aquí es bienes muebles por escrito, inmuebles, escritura pública. Y esto viene a colación, y pongo una pregunta aquí en el escenario. ¿La donación de acciones de una sociedad anónima requiere escritura o requiere un simple escrito? ¿Se transmiten por endoso o el requisito de forma se traslada también al derecho mercantil? Y lo hacemos. Y la otra pregunta es, ¿tienen que participar en fondos que se tienen, Como cualquier otro derecho patrimonial. pero no con títulos de valor, que una libremente? Entonces, fíjense cómo el tema de la donación de acciones no es tan sencillo. Por ejemplo, afortunadamente Coahuila dice que sean por escrito. Y yo puedo hacer un contrato privado de donación de acciones, se puede ratificar ante notario, se puede endosar y se cumple con la formalidad. Pero si se trata de una entidad en donde se exige la escritura pública siguiendo las reglas del Código de la Ciudad de México, requiere escritura. Y entonces, si no tiene la escritura, no tiene la formalidad. Y nos metemos entonces en el tema fiscal. Ahorita voy para allá. Ahorita tengo esa sorpresa. Pero voy a lo mismo. ¿Cuántas veces protocolizamos un acta de asamblea en donde se donan acciones, se protocoliza y se da el instrumento correspondiente? En Coahuila podría estar satisfecho el requisito porque afortunadamente nuestro ordenamiento legal nos permite que la donación de bienes muebles conste por escrito. Pero en la mayoría de las entidades federativas no. Y si es no, no se piense que por el hecho de protocolizar un documento, ¿sí?, de una asamblea y llevarlo al notario y que por el delegado se protocolice, se alcance la forma de escritura pública. No es una escritura, sería un acta notarial. Y el acta notarial, aunque esté hecha por el notario, no es escritura y no se cumple el requisito de forma. Y aparte falta la aceptación. Claro. Si estás protocolizando, pues los que hicieron el acto jurídico muy probablemente no sean los mismos que te pidan la protocolización. En la mayoría de las veces es el delegado. Y entonces, pues ante ti no aceptaron. Claro. O deja, si es por escrito, en Coahuila, pues puede ser que ahí mismo el donatario acepte y se cumple el requisito. Tenemos una chulada en nuestro Código Civil que hicieron los maestros don Valeriano, el licenciado Pepe Fuentes, etcétera, pues le pusieron con visión, relajaron el requisito de forma que el legislador del 28 fue extremadamente formalista. ¿Por qué? Porque le quería dar al donante posibilidades de dejarla sin valor, porque ese era el objetivo. Coahuila tiene que sea por escrito, y eso es una facilidad porque genera certidumbre. Pero mientras tanto, esos documentos, sobre ellos estamos construyendo todos. Y ahí vamos generando, ¿verdad?, fragilidades en nuestros propios documentos, ¿no? Fíjense cómo este primer recipiente, si me voy a los 3 recipientes, todo esto es civil, todo esto lo tengo que ver en el primero, con la camiseta de derecho civil. Y una vez que cubra todo esto, me voy al fiscal. Y en el fiscal nos vamos con 3 ordenamientos. Ley del impuesto sobre la renta y su reglamento. Y nos vamos con el IVA y su reglamento. Y nos vamos con la primera pregunta. Ya me quité la camiseta de civil, así rápidamente me puse ahora la de fiscal y me voy a olvidar de todo esto, que es muy interesante, el consentimiento, el cónyuge, la sociedad conyugal, la separación de bienes, todo lo que ustedes conocen. Este es el recipiente. Lo analicé aparte y voy a analizar todos los conceptos, pero me voy al civil. ¿Genera impuesto sobre la renta para el donante la donación? No, porque no hay ingreso para él. El impuesto sobre la renta se genera para el donatario, ¿sí? Y entonces ustedes en la ley del impuesto sobre la renta existe en el título 4 personas físicas, en el capítulo 5 ingresos por adquisición de bienes.
Y nos dice, el ingreso por adquisición de bienes sí se genera cuando el donatario se ubica en el supuesto y es el equivalente al valor que se practique por un avalúo. Entonces, si el avalúo de un inmueble, ¿sí?, son 1,000,000, el 20% son 200,000. Y nos dice, el pago que se tiene que hacer es el 20% directo. El notario únicamente interviene cuando interviene en escrituras públicas en inmuebles. Tiene que generar la retención. Nos dice, el ingreso sobre la renta por adquisición corresponde a la federación, no corresponde a la entidad federativa, ¿sí? Y tiene que expedir la constancia de retención del IVA, el CFDI. Pero la ley dice que están exentas las donaciones que se ubiquen en la fracción 23 del artículo 93 de la ley del ISR, y nos maneja dos fracciones. La A, la celebrada entre cónyuges, y las celebradas entre descendientes a ascendientes, por cualquier monto. No pagan impuestos sobre la renta, están exentas. Las demás están grabadas con el 20% y se graba únicamente la persona física, no las personas morales. ¿Por qué? Porque es título 4, personas físicas, capítulo 5, ingresos por adquisición de bienes. Está etiquetado a las personas físicas. Pero entonces aquí entramos la donación entre cónyuges, y fíjense cómo ya la conectamos con el derecho civil. Únicamente cónyuges, ninguna otra relación sentimental. El cónyuge es matrimonio, se tiene que acreditar con el acta de matrimonio. La exención se da por cualquier monto. Se trata de inmuebles, se va a escritura pública. Se trata de muebles, en Coahuila, escrito privado. Puede ser escritura o escrito ratificado en exceso de forma. Vale, ¿sí? Pero nos dice, está exento. De descendientes a ascendientes, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, está exento por cualquier monto. Se tiene que acreditar el vínculo de filiación. Aquí hay un punto que la ley no ha definido en los últimos años. Entra el parentesco por afinidad. La ley te habla ascendientes, descendientes. El criterio que ha tomado el notariado es que sea consanguíneo. Padres, hijos, abuelos, nietos, acta de nacimiento se vincula, la filiación estaría exento por cualquier monto. ¿Sí? El segundo párrafo nos ofrece una complejidad. Nos dice, también entran las donaciones de los ascendientes a los descendientes, con tal y condicionado de que el donatario no enajene o done dichos bienes a otro descendiente. ¿Sí? Entonces aquí entra el tema. Mi hijo me dona a mí, bajo la ley condiciona de que yo no enajene ni done, y si yo lo hago a un tercero, hijo mío, pierdo la exención. ¿Sí? Las reglas que vienen. Y aquí la pregunta es, ¿quién paga el impuesto? Vamos a suponer que mi hijo me dona, yo después dono a otro hijo y la condición se cumple, pierdo la exención de la primera. La segunda que yo haga con mi otro hijo estará exenta porque entra en el inciso A, de ascendientes a descendientes, pero queda el espacio y el vacío de quién paga este primer impuesto. ¿El primer notario? No. El segundo que realice el acto, ¿sí?, de la segunda donación, tampoco. Esa es una responsabilidad que queda, ¿sí?, en el donatario que dona en la propiedad, y que habrá que advertirle nosotros como notarios
al hacer la primera donación de que no puede enajenar, si se da el supuesto, pierde la exención, y el que haga la segunda, advertirle que tendrá que pagar el impuesto correspondiente con actualizaciones y con recargos. Pero creo que el notario que haga la segunda no sería responsable porque no hay disposición legal que establezca, ¿sí?, que deba pagar el impuesto. ¿Bien? Es una norma que si te prestan no digan a nadie, pero eso. Exactamente, sí. Y la solución es el ascendiente a la esposa y luego la esposa lo baja a los dos. Pero también te habla, Luis Miguel, que no se enajene. El concepto te habla que no se enajene, A otro descendiente. que no se enajene sí, Donen a otro. o done a otro descendiente. Sí, lo pones al cónyuge, si es sociedad conyugal ya se genera un problema, pero ahí podrías encontrar también una hipótesis sobre la simulación de un acto jurídico para lograr un fin, ¿verdad? Que también tiene sus... Sí, licenciado. El caso de las sucesiones, donde los descendientes le ceden a lo mejor a la madre, Ahí está. a la mamá, para que ella quede con el 100% del haber hereditario, y luego ella dijo... Bueno, al hablar de la sucesión, nos salimos un poquito del tema, cuando tenemos que distinguir la diferencia entre una cesión de derechos, ¿sí?, onerosa o gratuita, o un repudio. El repudio es el abandono de un derecho. En una sucesión intestamentaria, yo vengo a repudiar los derechos hereditarios que me correspondan, simplemente digo repudio, ¿sí? Y entonces la ley dice quién ocupa mi lugar, ¿sí? Pero si yo digo repudio en favor suyo, es una cesión, porque ya acepto y transmito y etiqueto, es cesión, y habrá que ver si esa cesión es onerosa o es gratuita para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Lo hacemos cotidianamente. ¿Qué pasa ahí, licenciado? Si usted analiza el asunto desde el punto de vista civil, en el recipiente de civil, es factible. ¿Lo puede hacer? Sí. Pero si lo coloca en el ámbito fiscal, tiene otras reglas. Y si lo coloca en el ámbito de lavado de dinero, que lo vamos a comentar ahorita, tiene otras. Porque entonces si estás transmitiendo derechos sobre inmuebles y todo, pues vas a ver si se pagaron, no se pagaron. Es un acto gratuito, sujeto a aviso, expediente único, y empieza otra reglamentación. Por eso lo interesante de poner el asunto en cada recipiente, porque me da la oportunidad. Usted dice, esto es válido en el recipiente civil, pero tiene implicaciones en fiscal y tiene otras implicaciones en prevención de lavado de dinero. Ya no podemos ver el asunto desde el punto de vista civil. Pasa la aduana del primero, pero se atora en el segundo. Lo menos decir... O sea, Aquí la donación, por ejemplo, si me voy a meter al tema de lo reportable del aviso fiscal. Cuando la donación se hace en la exención del impuesto sobre la renta y lo coloco en el recipiente del impuesto sobre la renta de lo fiscal, las donaciones exentas no son reportables en el Declaranot. ¿No? Sí. Esto paré porque me da un calambre. No son reportables fiscalmente. Pero si lo meto en el tema de prevención, la donación es un acto, sobre inmuebles es un acto de constitución y transmisión de derechos reales, expediente único, y si pasa el umbral tengo que dar un aviso, pero sí en materia de prevención. En tema fiscal no lleva aviso, pero si la donación la hago a un hermano, causa impuesto, se sale de la exención y tengo que avisar en los dos. al Declaranot, porque causa impuesto. Y porque el anexo 2 del Declaranot te habla de adquisición de inmuebles. Y ese acto se da aviso. Pero si lo coloco en el recipiente de prevención,
también voy a dar un aviso. Son 2 avisos. Yo tendría que dar un aviso al Declaranot, anexo 2, y tendría que dar un aviso, ¿sí?, de prevención de lavado sin fase del umbral, ¿sí?, de las 8,000 UMAS. Pero si yo lo analizo junto, lo confundo. Si me voy por partes, yo digo, bueno, ¿fue una donación entre padre e hijo? ¿Reporta Declaranot? No. Me voy al recipiente de prevención. Si pasa el umbral, sí. Pero esa es actividad vulnerable, con reglas muy distintas a los 2 recipientes. En la sesión de derechos, lo ve usted desde el ente civil. Métalo ahora al fiscal. Métalo después a la prevención. Y fíjense cómo se acomodan las cosas. Se van filtrando. Este método nos da seguridad, pero tenemos que tener nuestro esquema mental porque nos juega nuestra mente una mala pasada. Porque todo queremos encauzarla por el derecho civil. Entonces, el tema del ISR tenemos que verlo de esa manera. Y si lo vemos con residentes en el extranjero, que es un tema más complejo, lo trato también en mi libro, es el 25% y únicamente están exentas entre cónyuges y entre hijos, de padres a hijos, y se graban con un 25 los de hijos a padres. ¿Por qué? Porque nomás habla del inciso A, ya no del B. Se quedó así. Cuando se modificó el 93 hace mucho tiempo, se le agregó el B para evitar la triangulación que todos sabemos, se descuidó analizar qué normas estaban relacionadas con esto y se quedó nomás A. Y entonces, si es un residente en el extranjero, tiene reglas especiales. Y si nos vamos al derecho civil, y si vamos a hablar cómo se puede hacer una donación, se va a hacer por una donación por poder. El poder de dominio es insuficiente, necesita cláusula especial. Sí, entonces ahí fíjense cómo ya lo meto al recipiente civil. Sí, licenciada. Buenas tardes, yo tengo 2 preguntas, si me lo permiten. Claro. Una de carácter fiscal y otra de civil. A ver qué opinión les merece. Inicio con la de materia civil. Una mexicana residente en México se casa en México bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal con un extranjero no residente en México. Posterior, ella adquiere un bien inmueble. Posterior, los 2 cónyuges donan a su hija extranjera con las 2 nacionalidades y acepta la donación un gestor oficioso. Se inscribe la donación. Posterior, No, ya se me olvidó lo que me preguntó. y es caso de la vida real. Posteriormente, se otorga una escritura pública donde la hija acepta la donación de ambos padres, no inscrita en el registro público, pero sí con la misma formalidad de otorgar la escritura pública. Mi pregunta inicial es respecto a este tema 1. El cónyuge residente en el extranjero que obtuvo esa 50% por sus ganancias matrimoniales no debió de haber solicitado previamente permiso. Sí. Según Bueno, vamos a ir ahorita mensajes para ir por... La mexicana, casado con extranjero, comparece, adquiere la propiedad sin la intervención de él. Y luego posteriormente donan los 2. La pregunta es, ¿tiene derechos de propiedad el extranjero? Pues en principio podríamos decir que no, porque no celebra el convenio Calvo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y si no lo celebra, no tiene capacidad para adquirir, y si no celebra el convenio, no es propietario. Pero eso no le quita el derecho a la cuota que tenga en la sociedad conyugal. O sea, propietario no es, pero sí tiene una cuota en la sociedad conyugal. Y entonces, si es sociedad conyugal, al momento de vender, de donar, comparece el cónyuge. ¿Cómo redacte la escritura? Aquí es el secreto.
yo haría comparecer como donante a la señora con el consentimiento de su cónyuge tal. Yo no lo pondría como donante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene el permiso, no tiene el convenio cargo. Y entonces le pongo fulana con el consentimiento de su cónyuge tal. Lo salvo y le doy el derecho a la cuota que tiene en la sociedad conyugal y le doy certeza a la escritura, jurídicamente hablando, en cuanto a su validez. Entonces ya ahí cubro el aspecto que vamos a decir civil, me quedo en el civil. Que todavía no existe en realidad el acto jurídico, existió hasta la aceptación. Bueno, al momento en que dona, es factible la donación, sí, civilmente, pero como el gestor, que es una figura que implica solidaridad social, que fue creada en el año del 28, hoy la figura del gestor oficioso es muy peligrosa por el tema del lavado de dinero. Sí, entonces tenemos que tener mucha precaución. No necesitaba él un gestor oficioso. No lo necesitaba. Simplemente dónale. Y ella en otro acto posterior acepte. ¿Para qué haces consejos? Pero bueno, fue gestor y posteriormente viene a aceptar en un instrumento, vengo a aceptar la donación de allá. Legalmente, la aceptación lisa y llana no surte efectos hasta que no se entere el donante. Porque el consentimiento, como comenté hace un momento, se perfecciona en el momento en que lo acepta y se entera el donante. Entonces, si queda una escritura aislada y nunca se notifica al donante, el consentimiento no se integra. Entonces, en la escritura, independientemente que esté o no inscrita en el registro público, acepto y tendré que notificar fehacientemente en vida del donante, ¿sabes qué? Acepté la donación y te entero que la acepté. En ese momento se perfecciona el consentimiento, por ser un contrato gratuito, que tiene más reglas. ¿Sí? Bueno, ahora lo fiscal. Ahora la pregunta fiscal, cuando señaló, maestro, que en el caso de donaciones entre cónyuges no generan ICR, también existe un tema, sí es cierto que debemos de ver materia civil, fiscal, lavado de dinero, entre otras acepciones. Pero también es cierto que hay todavía una corriente que señala que nosotros como notarios debemos expedir y otorgar nuestros instrumentos, también andamos de la garantía de los derechos individuales de los que comparecen. En este caso, debido al cambio que ha existido en las dinámicas familiares, donde pues ya no hay un matrimonio, sino hay un concubinato de 10, 15, 20 años, si yo le dono a mi concubino o mi concubino me dona a mí, ¿no es exento? No, porque el artículo 5 de la ley del ISR te maneja que del Código Fiscal las normas son de aplicación estricta. Y no está considerando yo los derechos individuales. Quizás sí, pero tú no eres autoridad para ejercer el control difuso de las normas. Eso es a los órganos jurisdiccionales. Tú como notario podrás tener una interpretación flexible bajo los principios de derechos humanos, pero a final de cuentas el control difuso es del órgano jurisdiccional. ¿Sí? Ahí ya no entras, ¿sí? Que puede tener que es discriminatorio, puede ser, pero no te toca a ti decidirlo a ese extremo, ¿sí? Y ahí, pues no. Pero fíjense, ya lo pusiste desde el punto de vista civil, pues puede ser, pero desde el punto de vista ya fiscal ya no. Ahí la salida sería pues, que la concubina se ampare y luego solicite la devolución de o que haga una consulta a la autoridad y que fundamente todas esas situaciones y serán ellos los que determinen. Nosotros no somos autoridad. Tenemos que respetar los derechos humanos. Los derechos humanos no solamente son de aplicación jurisdiccional, también son de manera horizontal, pero dentro de un juego flexible sin entrar al control difuso de una disposición, porque no tenemos esa facultad. Pero fíjese qué caso tan interesante que tiene matices civiles, fiscales, ¿sí?
Y si lo ponemos ese caso en el prevención del lavado de dinero, pues es una actividad vulnerable, expedientes únicos, se tiene que cumplir con todos los requisitos según el tipo de cliente que comparezca ante nosotros, que son 9, o más o menos 9 anexos diferentes, y tendremos que dar un aviso a la UIF, ¿sí?, para poder establecer las reglas de prevención de lavados de dinero. Pasa el umbral, aviso. No pasa el umbral, no aviso, ¿sí? Lorena. A ver ahí, para que escuchen los demás. Yo creo que ya ahorita está terminado. ¿Cuánto? Una previsión de la donación por adultos mayores sujeta que se reserve en su fruto vitalicio. Lo corresponde conocer en juicio de una acción de nulidad en escritura precisamente por no cumplir con esa prevención. El primer problema es que lo que nos enfrentamos fue que este tipo de nulidad existía. Era una nulidad absoluta, una nulidad relativa con de validez. Lo interesante del caso es que en este asunto quien iba al amparo era el donante. Y uno de esos planteamientos precisamente se cifraba en que él no se quería reservar ese usufructo por la razón que quiera. Y nosotros en el colegiado determinamos que había una sobreprotección de derechos. Claro. Y que eso también implícitamente implicaba una discriminación Claro. basada en el artículo 1 constitucional, porque me estás arrogando un derecho que yo no quiero. Va en contra de la autonomía de tu voluntad y disponer de tus bienes, claro, claro. Exactamente. Y finalmente, se concluyó que no generaba la nulidad porque había una conciencia de quien llevó a cabo la Es salud mental, embellece todo nuestro actuar y nos concede la fuerza para cumplir con nuestros ideales y propósitos de vida. Además nos llena de magia para propiciar un entorno positivo para el humanismo. Al faltar el entusiasmo se da paso al escepticismo, y cuando este defecto se apodera de alguien, está muerto en vida para todos. El entusiasmo es la antítesis del pesimismo. El entusiasmo no está relacionado con los años. Quien tiene el entusiasmo nutre su vida, juventud, belleza, serenidad, bondad y felicidad. El entusiasmo tiene la fuerza para enfrentar con alegría los desafíos del destino. Un notario sin entusiasmo es indeciso y negativo. En cambio, un notario con entusiasmo siempre estará lleno de confianza en sí mismo. Fíjense la diferencia de una cosa y de la otra. Adoptemos el entusiasmo en nuestras vidas y Dios estará dentro de nosotros. Esa es la palabra entusiasmo. El entusiasmo nos da vida. Si no, lo perdemos, nos vamos al otro extremo, que es lo que estamos viviendo. Nos preocupa la UIF, el SAT, el entorno social, que nos vuelve el tema en volátil, incierto, complejo, sí, frágil, ansioso que estamos viviendo. Y tenemos, en la medida que tengamos entusiasmo, vamos a tener más claridad de pensamiento. Les agradezco su tiempo y en otra ocasión pues terminamos con todo esto, ¿verdad? Gracias. ¿Sí?